Me llamo Esperanza y hasta hace poco creía que la rutina era mi única forma de vivir. Cada mañana comenzaba igual en mi casa de Puebla, el café colado en la estufa de gas, las persianas a medio abrir dejando pasar la luz dorada sobre el suelo de mosaico y la radio encendida en alguna emisora de boleros antiguos. Tenía 68 años, el cabello canoso recogido en un moño bajo, y una colección de vestidos de lino que colgaban como reliquias en mi armario. Vivía sola desde que murió Armando, mi esposo, hacía ya casi una década. La casa estaba siempre en orden, demasiado en orden. Hasta que llegó Santiago. Lo contraté a través de una señora del mercado, que me dijo que era serio, callado y muy limpio. Tenía 28 años. Moreno, delgado, con una barba apenas marcada y unos ojos que no se quedaban quietos. Se movía como quien no quiere hacer ruido, como si la casa pudiera romperse bajo sus pies. Usaba camisetas sencillas, siempre bien dobladas, y traía un termo con agua de Jamaica. El primer día que vino, se limitó a decir: «Buenos días, doña Esperanza». Y comenzó a barrer el patio sin mirar atrás. Yo lo observaba desde la mecedora de mimbre fingiendo leer, pero en realidad sentía curiosidad. No por él como hombre, eso pensaba, sino por la novedad de tener un cuerpo distinto moviéndose por mi espacio. Al principio venía solo los jueves, 2 horas. Limpiaba el baño, sacudía los marcos, y dejaba todo tan intacto que parecía que nadie había tocado nada. Pero con el tiempo comenzaron a aparecer pequeñas señales. La primera fue una servilleta doblada junto a mis lentes. Tenía escrito con tinta azul: «A veces el silencio es solo una forma de escuchar mejor». No tenía firma. Me quedé congelada con la servilleta entre los dedos, con la radio sonando de fondo. La guardé en el cajón sin comentar nada. No dije nada, pero desde entonces, los jueves se convirtieron en algo más. Me arreglaba un poco más. Me ponía aretes de plata y un perfume antiguo que casi había olvidado que tenía. Santiago seguía sin decir mucho, pero yo empecé a notar cómo pasaba el trapo más lento sobre la mesa del comedor, o cómo doblaba con delicadeza los manteles. En una ocasión, al sacar la ropa limpia, encontré un pañuelo perfumado con un mensaje bordado a mano en hilo claro. «Aquí huele a flor marchita, pero aún viva». Esa noche me senté en la cama frente al espejo largo. Me miré sin piedad, los pechos caídos, las venas finas en los brazos, las manos que temblaban un poco. Pero también vi mi boca aún firme. Y mis ojos, que no querían rendirse. Me puse mi bata de satén azul cielo, la que ya no usaba porque ¿para qué? Y me senté en el sillón a esperarlo al jueves siguiente. Cuando vino, lo notó. No dijo nada, pero lo vi. Sus ojos se quedaron fijos un segundo más en mis tobillos descalzos, en el collar de jade que caía justo entre mis pechos. Esa vez no dejó nota. Pero al día siguiente, al tender la cama, encontré una de mis almohadas boca abajo. Al darle vuelta, bordado en el forro interior con hilo blanco, decía: «Toco todo sin tocarte». Y yo ya no dormí igual. El siguiente jueves llegó con lluvia. Santiago apareció con la camiseta empapada, el cabello pegado a la frente y el aliento entrecortado. Desde la ventana lo vi bajarse del camión con pasos largos, la mochila colgando de un solo hombro. Corrí a abrirle antes de que llamara. «Entra, te vas a enfermar». Le tendí una toalla grande y seca. Mientras se secaba el cabello en el pasillo, el algodón del pantalón mojado se le pegaba a los muslos. Miré sin mirar. Me reprendí por dentro. Pero no cerré la puerta del baño mientras entraba a cambiarse con una camiseta de mi difunto esposo. Cuando salió, la camiseta le quedaba tan grande que parecía más desnudo que antes. Su cuello delgado, la clavícula marcada, la piel húmeda. «¿Quiere que prepare un té?», preguntó. «Solo si lo tomas conmigo». Nos sentamos en la sala, cada uno con su taza humeante. Las rodillas casi tocándose.
Él no hablaba, pero cada vez que se reía, bajo como si temiera romper algo, le veía un diente ligeramente torcido, y por alguna razón, eso me enternecía. No dejó ningún mensaje ese día. Pero por la noche, al alisar las sábanas, noté que uno de los cojines había sido girado. En la tela interior con tinta suave leí: "No sabes cuánto me detengo". Me quedé sentada en la cama, con los dedos temblando. Volví a leer esa frase en mi cabeza una y otra vez hasta dormirme. Los días empezaron a cambiar de nombre. El lunes era una cuesta. El martes una espera. El miércoles un suspiro. Pero el jueves era vida. Yo no decía nada, pero Santiago lo sentía. Lo notaba cuando demoraba un segundo más al doblar las servilletas, cuando sus dedos rozaban el mantel de lino o cuando me pasaba una taza de café y sus nudillos rozaban los míos. Un jueves, mientras limpiaba la estantería del estudio, se agachó para alcanzar un libro. Su camiseta se levantó lo justo para mostrar la línea baja de su espalda. Sentí una punzada en el estómago. No era deseo animal. Era algo más raro, más tierno. Un anhelo antiguo, casi maternal, pero con fuego en el centro. No quise apartar el pensamiento. Lo dejé quedarse. Esa noche, entre los platos del aparador, encontré un papel escondido bajo un tazón de cerámica talaverana. A veces, un solo centímetro te enseña lo lejos que estás de lo que más quieres tocar. Lo leí sentada en el suelo, como una niña que ha abierto una carta secreta. Esa frase me cambió el cuerpo. Dejé de verlo como el joven. Empecé a verlo como lo que era, un hombre. Uno que sabía callar, esperar, mirar sin exigir. Uno que, sin decirlo, ya había entrado a mi piel. El siguiente paso no fue suyo. Fue mío. Ese jueves entré a la habitación sin avisar mientras él aún arreglaba el cobertor. Estaba sentado en el borde de la cama, las sábanas aún arrugadas. Tenía un aire cansado, pero cuando me miró, no había sorpresa. Solo espera. ¿Quieres un té? Pregunté. Solo si lo compartes. Nos sentamos en el salón, el mantel de encaje bajo nuestras tazas. Él se quedó en silencio, pero sus ojos estaban encendidos, como si por fin pudiera permitirse mirar sin esconder. Cuando se levantó para irse, se detuvo en el marco de la puerta. ¿Vas a decir algo? Le pregunté. Quiero, pero si hablo pierdo todo el silencio que he construido. Y se fue. Con pasos lentos. Cerrando la puerta como si fuera un secreto. Esa noche dormí con la radio encendida. El jueves siguiente llegó tarde. Me llamó desde un número desconocido. Perdón, doña Esperanza. El camión no pasaba. Estoy llegando. Cuando entró venía agitado con la frente brillante de sudor. ¿Quieres cambiarte? Le dije. Hay camisetas limpias de Armando en el ropero. Dudó pero asintió. Al rato salió del baño con una camiseta blanca que le caía como sábana. Demasiado holgada. Y sin embargo nunca lo vi tan expuesto. El cuello amplio dejaba ver el inicio del pecho. Su olor a limpio y a humedad me llegó antes que él. Mientras yo buscaba un libro entre las estanterías, uno se deslizó por accidente hacia el fondo. Me agaché mal. Una punzada en el costado me dobló sin aviso. ¿Está bien? Escuché su voz muy cerca. En un segundo ya me sujetaba por los brazos con delicadeza, sin apuro. Sentí su pecho a la altura de mi cara. Su aliento. Su piel. Me ayudó a sentarme. Se arrodilló frente a mí. Sus manos sobre mis rodillas. Sus ojos no sabían si mirar o callar. Y entonces lo dije. Santiago, lo sé. No debería, pero no quise detenerte. Él se quedó mudo. Luego se incorporó con calma,
como quien no quiere hacer ruido en el alma. Y antes de irse en la puerta se volvió. Es el único lugar donde no quiero seguir conteniéndome. No dormí esa noche. Me recosté entre las sábanas recién lavadas con el cuerpo despierto, tenso, como si me estuviera esperando a mí misma. Al día siguiente, al sacar la ropa de la lavadora, entre las sábanas dobladas encontré un pequeño papel arrugado. Decía: si esta casa tuviera piel, yo sabría dónde besarla. Me quedé en la cocina con la nota entre las manos, el agua hirviendo, el pan ya duro. Ese jueves no vino. Ni mensaje ni llamada. El silencio que antes me envolvía como una manta ahora era otra cosa, hueco, filo. Tenía la mesa puesta para dos, la radio encendida, el perfume ya en el cuello. Y nada. Esa noche no cerré la puerta con llave. No porque creyera que aparecería, sino porque si lo hacía, quería que encontrara el camino abierto. No vino. Tampoco el lunes. Ni el siguiente jueves. Pasaron 2 semanas. A la tercera, mientras ordenaba el closet, encontré su mochila olvidada colgada de la manija del armario. Dentro, entre una camiseta arrugada y un frasco vacío de crema para manos, había un papel doblado en 4. No sé si todavía puedo entrar, pero tú me quedaste entre los dedos. Me quedé de pie largo rato. Como quien sostiene algo sagrado. Lo guardé en mi cartera, al lado de una foto de Armando. No como reemplazo, sino como prueba. Esa casa hablaba ahora en 2 idiomas. El del recuerdo. Y el del deseo. El jueves siguiente Santiago regresó. Entró en silencio como siempre. Pero había algo distinto en su cuerpo. Una rigidez. Una distancia. No se acercó. Perdón por la otra vez, dijo. No tienes que disculparte, contesté. Pero sí tienes que explicarme. No dijo nada. Empezó a limpiar la cocina. Después el baño. Después mi recámara. Yo lo miraba desde el pasillo, como se mira a alguien que ya no se puede tocar. Dentro de mí algo gritaba: dime que no terminó. Pero él no escuchaba. Al final, cuando ya iba a irse con el abrigo en la mano, se detuvo. Me pareció demasiado. Demasiado bonito. Demasiado real. Y yo tengo miedo de estropear lo que me hace bien. Di un paso hacia él. ¿Y tú crees que yo no tengo miedo? Usted es fuerte. No, Santiago. Estoy sola. Silencio. Tengo 68 años. Lo sabes. Y he vivido lo suficiente para saber que me falta. Y ahora, me faltas tú. Él cerró los ojos. Dio un paso. Me tomó la mano. La besó. Luego la apoyó en su pecho. No quiero solo limpiar esta casa. Quiero habitarla contigo. No dije nada. No lo dirigí. Pero tampoco lo detuve. Entramos a mi recámara. Sin prender la luz. Se quitó los zapatos. Después la camiseta. Su respiración era temblorosa. La mía entrecortada. Cuando me tocó lo hizo como si cada parte de mí fuera una lección que debía memorizar. Me besó entre el cuello y el hombro. Me sentó en la cama. Me soltó el cabello. No hizo preguntas. Me escuchó con las manos. Y mi cuerpo respondió. Fue lento. Silencioso. Cálido. Su torso sobre el mío. Mis piernas buscándolo. Sus dedos ya no temblaban. Cuando bajó entre mis muslos, no hubo pudor. Solo una pregunta. ¿Puedo? Y yo respondí. Sí, pero quédate. Después nos abrazamos. Desnudos. Sobre unas sábanas que ya no volverían a oler igual.
Me besó la frente. Desde hoy, puedo venir aunque no sea jueves. Y por primera vez en años, reí de verdad. Las semanas siguientes no fueron felices. Pero estuvieron llenas. Santiago empezó a venir también los lunes. No para limpiar. Solo para estar. A veces llegaba con una bolsa de papel en la mano, aún caliente con pan dulce del mercado Hidalgo. Otras veces traía café molido fresco, y me lo preparaba como él decía que lo hacían en Veracruz. Se sentaba en el suelo del salón, sobre la alfombra, mientras yo leía en voz alta. A veces me escuchaba con los ojos cerrados. A veces se quedaba dormido con la cabeza recostada en el borde de mi sillón, como un gato confiado. Nunca hablamos de lo que pasó esa noche. Pero todo lo decía sin palabras. Cuando yo lavaba los platos, él los secaba con cuidado. Cuando acomodaba los libros, dejaba una flor prensada entre las páginas. Cuando nuestras manos se rozaban al pasar el trapo, ya no se apartaban con prisa. Todo lo que hacíamos, lavar, ordenar, servir café, ya era cuerpo. Ya era piel. En el barrio nadie sabía nada. Ni tenían por qué saberlo. Para ellos yo seguía siendo la señora Esperanza, viuda discreta, siempre de vestidos frescos y labios pintados en tono vino. Él el joven educado que ayudaba en muchas casas. Nadie preguntaba. Nadie sospechaba. Y nosotros nos protegíamos así, detrás de la costumbre. Pero por dentro crecía algo que ya no tenía vergüenza. Un jueves, después de arreglar la habitación, me entregó un papel doblado. No lo escondió. No lo dejó bajo el mantel. Me lo dio en la mano. Decía: no quiero ser solo tu jueves. Quiero ser también tu lunes triste, tu sábado sin sentido, tu miércoles de lluvia. Lo leí con cuidado. Levanté la mirada. Y por primera vez vi miedo en sus ojos. No miedo de mí. Miedo del siempre. Miedo del futuro. Lo invité a sentarse. Le tomé la mano. Santiago, yo te quiero, lo sabes. Pero mi vida tiene más pasado que futuro. Pero yo no necesito mañana, dijo sin soltarme. Solo quiero hoy. No digas eso, que un día te vas a despertar y te vas a preguntar qué haces aún aquí. Él calló. Y con una voz suave que apenas temblaba, respondió: ¿y si no me lo pregunto nunca? Lo abracé. Fuerte. Como se abraza a alguien que se está yendo. Y entonces supe que el tiempo no era nuestro aliado. Que lo que teníamos era frágil, casi irreal. Pero también supe que no me importaba. Al día siguiente no vino. Ni el lunes. Ni el jueves. Ni el sábado. Una semana de silencio. Luego 2. A la tercera entré al cuarto donde solía dejar su mochila. Ya no estaba. El armario vacío. Llamé a la agencia con la voz más fría que pude reunir. ¿Santiago sigue trabajando con ustedes? No, señora. Él nos avisó que no podía continuar. Le hemos asignado otro nombre. No. Gracias. No lo necesito. Volví a limpiar yo misma. Pero algo había cambiado. No podía pasar la escoba por el mismo rincón sin ver su sombra. No podía tender la cama sin pensar en cómo él la alisaba con las palmas abiertas. Había rincones de la casa que ya no me pertenecían. El borde del sofá. La silla de la cocina donde se secaba el cabello. El tragaluz donde una vez dejó una nota perfumada. Pensé en escribirle. En buscarlo. Pero cada palabra me parecía torpe. Insuficiente. Él había llegado de puntillas, y se había ido del mismo modo. Como el perfume que se queda en una sábana. Como la huella de un dedo en el vidrio.
Un mes después, mientras colgaba unas sábanas limpias en el tendedero, encontré algo en la más vieja, la que yo había dejado de usar porque me la había planchado por última vez. En el borde interno, escrito con bolígrafo azul, leí: si un día vuelves a necesitar que alguien te tienda la cama, y te escuche el corazón, yo aún sé dónde poner las manos. Me quedé con la sábana contra el pecho. Y lloré no de tristeza, sino porque supe que no se había ido del todo. Desde ese día, todos los jueves puse 2 platos en la mesa. Aunque cenara sola. El jueves siguiente y el otro y el que venía después, seguí dejando la mesa lista para 2. El mantel limpio, las copas con agua fresca, las servilletas dobladas con precisión. Nunca llegaba. Pero cada jueves yo me peinaba con más cuidado, me perfumaba con la fragancia de azahar que él había elogiado en voz baja una vez. No por él. Por mí. Por el recuerdo de lo que su presencia había despertado. Una noche, con la radio sonando bajito, me atreví a ponerme el vestido de lino rojo. Ese que Armando siempre decía que me hacía ver peligrosa. Me miré en el espejo sin prisa. El escote modesto pero firme. La tela acariciando mis caderas aún presentes. No desaparecidas. El lunes siguiente, justo antes del mediodía, escuché un golpe suave en la puerta. No timbraron. Un solo toque, como si preguntaran con los nudillos: ¿puedo? Abrí. Santiago estaba ahí. Sin mochila. Sin uniforme. Con la misma camisa blanca que le dejé aquella vez, ya arrugada, sin botones en los puños. ¿Puedo entrar? Asentí sin hablar. Él pasó sin mirar alrededor, como si no necesitara ver la casa para recordarla. Se quedó de pie en el salón, con las manos en los bolsillos. No vine a pedir perdón, dijo. Vine a escucharte si aún quieres hablar. Lo invité a sentarse. Nos quedamos frente a frente sin tocar las tazas, sin mirar el reloj. Pensé que no volverías, le dije. Pensé que no debía. Pero cada vez que intentaba olvidarte aparecías en los lugares más tontos, en el olor del café, en el borde de una toalla, en una silla vacía. Lo miré. Estaba más delgado. Más cansado. Pero no más joven. Había crecido en sus silencios. Yo también te busqué. Pero no quise exigirte nada. Y yo quise darte todo, pero me dio miedo. Nos quedamos callados un rato largo. Solo el ventilador girando, la tela del vestido rozando mis rodillas. Luego Santiago se acercó. Tomó mi mano. No quiero desaparecer. Pero tampoco quiero prometer. Yo no necesito promesas, le respondí. Solo presencia. Entonces lo besé. Fue un beso lento. No como los de antes. Más decidido, más libre. Mis labios sobre los suyos. Sus dedos buscando apenas el borde de mi cuello. La sangre me subió al rostro como una adolescente. Me reí, él también. ¿Tienes tiempo? Le pregunté. Tengo todo el que me dejes. Subimos al cuarto. Esta vez no hubo sombras. Abrí las ventanas. Dejé que la luz de la tarde cayera sobre la cama sin pudor. Me desabotoné el vestido frente a él. Lenta, sin miedo. Su mirada no era de conquista. Era de reverencia. Se acercó sin tocar. Me acarició con el dorso de la mano. Como si se asegurara de que yo estuviera de verdad. ¿Puedo? Susurró como la primera vez. Yo asentí, pero esta vez añadí. Pero quédate después. Nos amamos sin urgencia. Como si estuviéramos aprendiendo a leer un idioma que solo nosotros entendíamos. Cuando terminó, él no se movió. Me abrazó por la cintura. Me olió el cabello. Ahora sí, dijo.
Ya puedo decirlo, estoy aquí. Esa noche cenamos en bata y camisa. Compartimos uvas, pan, queso. Se quedó dormido con la cabeza en mi regazo mientras yo acariciaba su pelo. Y por un instante no pensé en el futuro. Solo en el peso cálido de su cuerpo contra el mío. El domingo por la tarde me dijo que volvería el jueves. Y lo hizo. Y el siguiente. Y el siguiente. Pero nunca llevábamos calendario. Vivíamos en un solo día. El jueves. Hasta que una tarde al regresar del mercado, encontré la puerta de la casa entreabierta. No forzada. Solo abierta. Entré con el corazón en la garganta. Llamé su nombre. Nadie respondió. En la mesa del comedor había un sobre blanco. Sin nombre. Dentro una sola frase. Si algún día no llego, no es porque me fui. Es porque no pude. Lo leí 3 veces. Luego lo quemé. No por rabia. Por miedo a que alguien más lo leyera. Esa noche dormí sola. Pero con su cuerpo aún en las sábanas. Y su nombre en mi boca. Desde entonces los jueves se convirtieron en altares. Cada semana, pongo la mesa para 2. Y dejo la puerta sin llave. No por esperanza. Sino porque algunos amores no se cierran. Solo se guardan en silencio.